Recordemos que los mayas, y lo hemos visto, hablaron de un fin de mundo para el 21 de diciembre del año 2012. Gran parte de estas profecías se escribieron en la capital de Tikal. Quedaron registrados en las estelas de Tortuguero por un lado y en la estela número 1 de Cobá los dos grandes días. El día del comienzo del ciclo del 3113 a.C. y el día del 21 de diciembre del 2012, que da cuenta del final del gran ciclo de 5125 años que terminó el 21 de diciembre. Pues bien, se ha hablado durante mucho tiempo, ¿te acuerdas la paranoia que había hoy? Que el mundo se va a acabar. ¿Ya? Que pasó el 2000 también. Claro, que pasó el 2000 y que el mundo se iba a acabar y que no se iba a acabar y que muchas personas que no interpretaron, digamos, adecuadamente, le quitaron, porque estaban esperando que se acabara la vida en la tierra en el fondo, cosa que no lo dijeron los mayas. Pero sí, los mayas dijeron de un fin de ciclo. Y bajo nuestra interpretación, ese fin de ciclo se cumplió. Hay algo que murió. ¿Qué es lo que murió? Lo dijimos, según nuestra interpretación, se acaba el gran predominio de una cultura que ha sido tremendamente destructiva durante el último tiempo. ¿Ya? Y que estamos, en el fondo, en el año 1, 2013 año 0, 2014 en el año 1 de los próximos 1000. Algo colapsa en el fondo. Eso es lo que dijeron los mayas. Que un tipo de sociedad se acaba y que comienza una sociedad nueva. Pues bien, tenemos en nuestras manos dos estudios, Jean-Philippe y amigos, uno de la NASA, dirigido por el doctor en matemática estadística Safa Mostacheri, que fue publicado hace unos pocos meses atrás, y otro estudio de la ONU, de lo que es de 60 expertos de la Organización Meteorológica dependiente de la ONU. Estos dos informes, que no tienen nada que ver con los mayas, te concluyen que de aquí al año 2050, la civilización que hoy día predomina en el mundo entra en su colapso final. Y esto es muy relevante porque recordemos una cosa: los procesos de decadencia cultural son graduales en el tiempo. No es que se va a acabar de un momento a otro. Entonces, según estos informes, hay 5 factores que van a determinar el colapso de todo el orden social preponderante, que es el orden occidental. Y lo dice la NASA y lo dice la ONU. Que todo este ordenamiento llega a un punto final, está colapsando todo. Ahora, más en lo específico, Cristian, ¿qué es lo que significa que se termina este ordenamiento? Se termina, digamos, los constructos sociales y se va, digamos, que hoy día nos ordenan, van a ir dando paso a nuevos constructos sociales, nuevas formas de relacionarnos, nuevo tipo de educación. Y aquí entramos en el primer factor. El primer factor del colapso de la civilización es el cambio climático, la situación climática. A veces es difícil de comprender, pero uno tiene que saber que la influencia humana ha crecido exponencialmente en el mundo durante los últimos 250 años y hoy día afectamos el mundo. Hemos creado una sociedad global interconectada, ciudades, caminos, líneas de transmisión, cables, submarinos de internet, líneas, barcos, trenes. La humanidad nace en la Tierra y para el día de hoy, como vemos en estas imágenes, es un agente de cambio climático. Y esto que no quepa la menor duda. Nunca antes se habían producido tantos gases de efecto invernadero. El calentamiento global se dice que
la temperatura de aquí al año 2050 va a aumentar 2 grados global y que de aquí al año 2100 la temperatura va a subir 4 grados. No lo digo yo, lo dice la NASA y la dicen los expertos, los 60 expertos de la ONU del cambio climático. De la ONU, ni siquiera es el panel intergubernamental del cambio climático, esto es otra cosa. Pero están diciendo que eso. Para el año 2050, la predicción es que si se sigue contaminando como hasta el día de hoy, el polo norte va a desaparecer el hielo. El 2050. 2050. Los niveles de los océanos van a subir. Las ciudades costeras van a estar vulnerables a inundaciones. Los monzones, fijémonos bien, los monzones que muestran estas imágenes son los monzones, las grandes lluvias, serán más largos. Los ciclones en China se intensificarán. El agua se va a volver más ácida. Los océanos en el fondo se van a ir contaminando cada día más. Como muestra esto. Esto es, a grandes rasgos, el futuro y el futuro de la situación climatológica mundial y, según estos estudios de la NASA y de la ONU, el primer factor del colapso de la civilización. Todo lo que hemos visto recién. Cristian, la forma en la que se describe en los informes, según lo que nos estás contando tú, es bien fatalista. O sea, por cómo se te escucha, es como que no solamente hubiese un cambio de civilización, sino una desaparición completa de la civilización. Es lo que es. Mira, nosotros, es bueno decir una cosa, nosotros ya no estamos para lamentarnos, Jean-Philippe. No estamos para decir, hoy pobrecito de nosotros y la tierra. No. Decimos eso y lo mostramos, y los que quieran informarse, tú sabes que uno presenta las cosas y la gente se puede informar. No estamos para quejarnos, ni para hacernos un harakiri y decir, pobrecito nosotros que somos tan inocentes. Nosotros estamos aquí para hacer cosas, para construir un mundo mejor, como tú lo dijiste al principio, para crear un mundo mejor. Pero para crear un mundo mejor, uno tiene que saber lo que se viene. Y esto es lo que se viene. A nivel climatológico, estamos viviendo un apocalipsis climatológico. Nosotros estamos en una época de verdadera literatura apocalíptica por todas partes. Y te lo dice la NASA, te lo dijeron los mayas, te lo dice la Biblia, como lo hemos visto. Por todas partes, la literatura que hay hoy en día en el ideario colectivo de la civilización es una literatura de apocalipsis, es decir, de una revelación. Que sepamos lo que está ocurriendo, que sepamos que el hielo se va a acabar en el polo sur, en el polo norte, al ritmo actual de calentamiento global. Hace unos días atrás salía un río en Estados Unidos que prácticamente 20 años se secó completamente. Nuestro país está viviendo una sequía en el norte. ¿Qué más va a suceder a nivel climático? Unos dicen que va a haber una época de glaciación. Sí, en algunas regiones del mundo va a haber un periodo de glaciación, pero en otras regiones del mundo van a haber grandes sequías. Eso es lo que viene. Y esto es predicción científica. O sea, esto es lo que va a ocurrir. Los grandes huracanes se van a hacer más intensos. ¿Por qué? Por todo este cambio en las temperaturas de las aguas y también del aire. Por lo tanto, cuando uno ve esto, uno lo ve, Jean-Philippe y amigos, no para ser pesimistas, sino que para que tomemos medidas adecuadas. Porque en el fondo lo único real es el presente. Nosotros podemos modificar el futuro, podemos cambiarlo, pero depende de lo que hagamos nosotros ahora. Lo único real es este momento actual.
El pasado ya pasó y el futuro depende de lo que hagamos nosotros. Pero hay que ser bastante claro sobre este primer factor del colapso. ¿Qué es el cambio climático? El cambio climático, y que no quepa la más mínima duda. ¿Te acuerdas las declaraciones de Leonardo DiCaprio hace unas semanas atrás? Que fue bastante claro. La situación ambiental es dramática y se llama, y lo que él hizo fue llamar a los líderes del mundo a que se tomen medidas adecuadas para ir contrarrestando toda esta debacle que se está ocurriendo y que la estamos padeciendo. El tranque La Paloma, allá en la cuarta región, en la bella cuarta región, en nuestro norte chico, se está secando. Hay déficit no de un año ni de 2 años, de décadas de lluvia ya en el norte. Por mientras, en el sur se están descongelando los polos. El permafrost en el polo norte está emitiendo gases de efecto invernadero que se suman al calentamiento global. Entonces, según la NASA, según la ONU, el cambio climático es el primer factor del colapso de todo el orden social preponderante de toda la civilización actual. ¿Se puede establecer como un segundo factor lo que conversábamos también en otras emisiones de nuestro programa, el aumento de la población? Los otros 2 factores que siguen, trajimos 5 factores que son los resultados de estos informes, ¿ya? El otro factor es el aumento de la población como segundo factor, y el tercer factor es el agotamiento de los recursos naturales. Mira, el crecimiento poblacional es una realidad, ¿ya? Las estimaciones geográficas señalan que hoy día nosotros tenemos 7.000 millones de habitantes y que en el año 2100 van a haber 10.100 millones de habitantes. Pues bien, de este aumento, los países desarrollados hoy en día tienen 1.250 millones de habitantes. Para el 2100 van a tener 1.280, es decir, no va a haber un gran crecimiento en los países desarrollados. Donde va a estar el crecimiento poblacional va a ser en los países en vía de desarrollo y subdesarrollados, porque ahí va a haber un crecimiento de 3.700 millones de personas según estos informes. ¿Qué significa esto? Que en el fondo va a aumentar la pobreza y va a aumentar la desigualdad. Hay mire, que queden claro, a mayor temperatura, mayor pobreza. Si esto es así, la población se va a dividir. Y también, como tercer factor, el agotamiento de los recursos naturales. Si esto es así, para el año 2050 los precios mundiales aumentarán un 84%. El agotamiento de los recursos mineros. Mira, en el caso del cobre, por eso trajimos estas imágenes, el consumo de cobre va a bajar drásticamente, al igual que en algún momento dado bajó el salitre. De aquí a un par de décadas más se va a acabar el cobre, ¿ya? Veremos cómo nuestras riquezas de alguna forma se van a estar extinguiendo. La sobreexplotación del mar, 3/4 partes de los recursos pesqueros están completamente consumidas y extinguidas por estas imágenes. La gran industria pesquera está devastando el mar. Y simultáneamente los pescadores, no solamente en Chile, sino que en todas las partes del mundo, los pescadores artesanales, sus cuotas de peces está disminuyendo cada día más y no encuentran. Eso es lo que viene, que son los otros 2 grandes factores del colapso de la civilización. Fíjate tú, siempre uno tiene que recordemos
lo que fue en su momento dado el salitre. El salitre en un momento se explota, se generan unas riquezas salitreras en el país, se inventa el salitre sintético y toda la riqueza se fue para el hemisferio norte. Hoy en día, todas las riquezas del cobre, la gran mayoría de las riquezas del cobre se va para el hemisferio norte y se está agotando a vista y paciencia de todos nosotros. Entonces, que no nos extrañe que si no se toman medidas adecuadas ahora, Calama, ojalá que nunca ocurra eso, pero las ciudades del norte minera quizá pasen a ser un Humberson más, ciudades fantasmas, producto de que se van a agotar los recursos y que es una predicción de lo que viene. Entonces, toda esta riqueza que produce Chile también, hay que, digamos, de alguna forma, se está yendo para afuera del país. Capitalizarla de otra manera. Invertir de alguna forma para que no se... Mira, este consumo en el fondo es un empobrecimiento. Chile se está empobreciendo con estas imágenes. Se nos están yendo todos los recursos. ¿Y qué está quedando? Es la pregunta que yo tengo. Es matar la gallina de los huevos de oro, ¿no? Quiero aprovechar de leer algunos tweets que nos llegan a las redes sociales donde ustedes siempre están muy activamente participando. Por ejemplo, @Pilar Naranjoal dice: excelente programa como siempre. Aprovecho de felicitar al profesor en su día. Gracias. @Pedro-Pablo B me dice: consulta, ¿habrá alguna posibilidad de que los seres extraterrestres se preocupen y nos ayuden? Te voy a pedir que nos conteste después para no desviarnos del tema. @Benja-Oces dice: muy bueno, doctor File, gran espacio en Mentiras Verdaderas. Claramente en este colapso no hay más culpable que nosotros, los humanos. @JRSKPK, siempre bacán con sus temas y explicaciones geniales de Cristian Lejos, lo mejor de la TV haciendo cultura. @Pedro-Pablo M de nuevo dice: grande doc, es como para tomarse un trago, 2, 3, 4, 5 conversando estos temas. Gracias a todos los chiquillos que nos escriben y que participan de nuestras temáticas. Hemos hablado de dos factores: uno, el cambio climático; dos, el aumento, la explosión demográfica, el agotamiento de los recursos naturales, que también lo acabamos de mencionar. ¿Cuál sería un cuarto factor? El comportamiento humano, como lo dijo ahí un amigo. El comportamiento humano, cómo nos estamos comportando en realidad. Tenemos un video que es bastante claro. Por ejemplo, el 20% de la población consume el 80% de los recursos. Estamos hablando a nivel global, a nivel mundial. Lo que va a colapsar, según la ONU y según la NASA, es el orden de la civilización actual. Tiene que colapsar para que comience un nuevo orden. Recordemos siempre una cosa, por ejemplo, el Imperio Romano. El Imperio Romano, que marca su cúspide con Calígula, con Nerón, se demoró más o menos unos 500 años en colapsar. 500 años, más o menos. ¿Ya? Poco más, poco menos. Pues bien, si uno sitúa el gran momento de la civilización actual en los gobiernos de, por ejemplo, George Bush, marcan una cúspide que se inicia una decadencia. Los gastos militares, por ejemplo, son 12 veces más altos que la ayuda para el desarrollo. 5.000 personas mueren diariamente por tomar agua insalubre, Jean-Philippe. 5.000 personas, 1.825.000 personas mueren por tomar agua insalubre al año. 1.000 millones de personas no tienen acceso a agua potable. 1.000 millones de personas padecen de hambre. 3 millones de personas mueren de hambre al año. El 50% de los cereales del mundo se utiliza para la agroindustria, para el ganado. Y el ganado, ¿qué es lo que produce? Gas metano. Sí. Y el gas metano es uno de los principales gases de efecto invernadero. El 40% de las tierras cultivables están degradadas. Los suelos han perdido la riqueza mineral.
Y súmale la manipulación genética. Es decir, hoy día te comes un tomate y el tomate no te alimenta como te alimentaba hace unos tiempos atrás. 13 millones de hectáreas desaparece anualmente. El aire se adelgaza en el fondo. Y sabemos la deforestación, por ejemplo, de grandes bosques en diferentes partes del mundo es una realidad. Este es el cuarto factor, el comportamiento humano. Y vivimos una sexta extinción de vida en masa. Los grandes mamíferos, los grandes animales de la tierra, el elefante, el oso polar, los leones, los hipopótamos, los cocodrilos, todos están en un momento de extinción. Las ballenas, es decir, la tierra, estamos presenciando un momento donde una civilización está llegando a su fin. Ese es el fin de que hablaron los sabios mayas, el fin de un orden cultural, el orden de una civilización que ha brillado, pero que está devastando al mundo también. Cristian, esto también puede guardar relación con ese cambio, y yo siempre ocupo esta palabra que es el cambio de paradigmas, de la forma de plantearse que tiene el ser humano en la Tierra y que se viene gestando fundamentalmente, porque sé que es de antes, pero fundamentalmente en el siglo pasado, con este propósito fagocitante de obtener cifras azules, dinero, producción. ¿Eso sería finalmente lo que tiene que cambiar desde las jerarquías, desde los que controlan? Ahí llegamos al punto, Jean-Philippe, ¿ya? Este es otro punto relevante dentro de estos factores del colapso. Un factor del colapso, según estos estudios, y como vuelvo a insistir, todos los amigos lo pueden encontrar, estos estudios son públicos, pero otro factor del colapso es el comportamiento de las élites. Es tremendamente relevante porque, según esto, las élites, según los estudios, las élites que gobiernan el mundo, en vez de tomar medidas para contrarrestar todos estos factores, están imprimiendo el acelerador. Están acelerando y no están cambiando. Es muy relevante eso, porque eso así, por ejemplo, en el Imperio Romano, todos sabían que había un colapso, todos sabían que había decadencia, pero los emperadores romanos se siguieron comportando igual, cayeron. En vez de adaptarse a los cambios, los siguen haciendo, siguen comportándose de la misma manera que los lleva al fin. Ese es otro cuarto factor, dentro de este comportamiento social. Las élites enfrentadas a las decadencias, enfrentadas a las crisis, esto es histórico en todo caso, en vez de cambiar, se siguen comportando igual. Viene relacionado un poco con la soberbia de la jerarquía, de morir con las botas puestas, ¿no? Algo así. O sea, se nos están acabando los recursos, pero yo saco hasta el último y con eso me voy. Y así colapsan las civilizaciones. Si uno hace un estudio y uno que ha pasado por todas las civilizaciones de la Tierra, nosotros vamos y uno se da cuenta que en el fondo otro factor clave de la caída de los grandes imperios es que las élites se siguen comportando igual, no cambian. Factor del colapso. Entonces, ese es un cuarto, otro factor importantísimo unido al comportamiento social y comportamiento de las élites del mundo. Siguen sin adaptarse, sin darse cuenta, o más bien dicho, se dan cuenta, pero siguen sin pensar. Y esto, mira, es muy importante hoy en día. Mira, hay muchas profesiones, muchos profesionales que ejecutan cosas, pero hoy día hay una necesidad de sabiduría
Porque el único camino para poder salvar todo lo que viene es la sabiduría. Es decir, tener sabiduría en cada disciplina del árbol del conocimiento. Ser sabio en cada profesión de las que existen. ¿Eso es lo que tiene que cambiar? ¿Ese es finalmente la gran metamorfosis ideológica que tenemos que enfrentar? Eso es. No hay ningún cambio. Más bien dicho, no hay ninguna salvación para la humanidad si no es la sabiduría. Aplicar la sabiduría a todas las disciplinas del árbol del conocimiento. Hoy día uno se da cuenta. En las universidades se le enseña a las personas a hacer cosas, pero nadie está pensando. Nosotros aquí estamos construyendo un mejor mundo, Jean-Philippe. Nosotros estamos creando un mundo nuevo, pero las personas se ejecutan. Y lo que se necesita ahora es que a esa ejecución uno le vaya aportando con sabiduría. ¿Cómo saco buena rentabilidad, por ejemplo? Deforestando la araucaria. Entonces uno tiene que ir buscando eso. Pero yo quiero ser muy enfático en decir que el elemento clave para pasar, porque según estos informes, el colapso viene, es inminente. Y los factores son estos. Sino que para poder sobrevivir y tener un futuro posible, hay que aplicarle sabiduría a todo lo que estamos haciendo, a todas las disciplinas del árbol del conocimiento. Por eso, hoy en día es muy importante la filosofía. La filosofía es la sabiduría. Y uno ve los programas de los colegios y le han sacado filosofía, horas de filosofía, y le han puesto economía. Claro, se tiende siempre lo técnico, sacan ética también, claro. o arte, las mismas artes, y siempre se tiende como la educación cívica. Como ahora, me dicen, yo entiendo, por ejemplo, que a nivel filosófico, el siglo XX, un siglo filosóficamente existencialista, nihilista, negativista. La filosofía del siglo XX es una filosofía que la sepultamos también. Nosotros estamos con otra filosofía. La filosofía del siglo XX, la filosofía escéptica. El escéptico no te cree en nada. Le dices A, te dice no A. Le dices B, no B. Le dices C, no C. Hay un pesimismo en el pensamiento, pero también hay semillas de sabiduría. Y uno se tiene que orientar, al menos para el futuro, en estas semillas de sabiduría e ir incorporándola. Y vuelvo a insistir, y como tú dices, no me canso de insistir en que todas las disciplinas del árbol del conocimiento tienen que ser guiadas por la sabiduría. Es la única salvación que hay. Pero hay un quinto factor. Vamos a hacer una recapitulación breve. Ya. Hablamos de un primer factor que era el cambio climático, luego de un segundo factor que es el aumento de la población, un tercer factor que es el agotamiento de los recursos naturales, un cuarto factor que es el inconsciente comportamiento humano y de las élites, y tenemos un quinto factor. El quinto factor es la inestabilidad del sistema económico capitalista mundial. Mira, antes de empezar, las últimas 2 semanas se perdió la rentabilidad del año entero. En 2 semanas se perdió todo lo que se había ganado a nivel de la bolsa. ¿Qué es lo que uno ve acá? Que la economía capitalista, en este video, comenzó en el siglo XVIII con la revolución industrial y fue la solución efectiva para una economía feudal donde había una pobreza universal. A partir de la industria se comenzaron a generar las primeras fortunas sobre la base del consumo, que equivale al crecimiento y a la plusvalía. En poco más de un siglo el capitalismo se asienta y genera desarrollo, pero al mismo tiempo te va generando muchas desigualdades, tendencias monopólicas y también prácticas poco éticas en el sistema financiero mundial. Y todo este gran avance, en el fondo, va a ir cayendo en las bolsas de comercio, que hoy por hoy
son los grandes casinos. Los grandes casinos, tú no tienes que ir al casino a jugar la plata, tú la juegas en las bolsas de comercio. Esos son los grandes casinos del mundo. Ahí juegan la plata, ¿ya? Entonces, toda esta economía capitalista que te acabó, mira, sea lo que sea, aunque tenga unas bases inmorales, porque Adam Smith, David Ricardo, que son los padres de la economía capitalista, te hablan de que el primer impulso del ser humano es un impulso egoísta. El egoísmo, la avaricia, la codicia es el inicio de, digamos, de las empresas. Primero, vicios humanos. Mira, en palabras muy simples, la economía capitalista se resume en 4 grandes puntos. El primer paso es el vicio personal. Yo quiero tener plata. Quiero irme de viaje por el mundo. Vicio, egoísmo, codicia, avaricia. ¿Ya? Segundo, libre mercado. Es decir, que los bienes fluyan libremente, supuestamente. Tercer paso de la economía es la llamada caja negra o mano negra, que nadie sabe qué es, pero que supuestamente regula los precios. Y el cuarto paso son bienes públicos. Es decir, gracias a todo este esfuerzo, digamos, tú puedes disfrutar de muchas cosas, ¿ya? Pero ¿qué es lo que sucede? La economía capitalista, el primer impulso son los vicios humanos. Es decir, hay una concepción negativa del ser humano. La economía capitalista está basada en eso. Ahora, me queda la sensación de que si paulatinamente se va dejando este modelo económico, que como bien dices tú, tiene como una de las principales iniciativas el hecho del consumo, ¿no? De abarcar lo máximo posible para la producción y las ganancias que trae consigo. Si cambia ese modelo, puede cambiar finalmente toda una mentalidad social, ¿no? Me da la sensación de que al revés, no es como que la sociedad cambie para cambiar un sistema económico, sino que si cambia el sistema económico predominante, cambia hacia abajo la forma en que la sociedad interactúa con el modelo. También, pero para estos efectos de lo que nosotros estamos viendo hoy día, según estos estudios, la inestabilidad del sistema económico capitalista mundial es el quinto factor del colapso. Y cuando uno lo analiza, mira, también, o sea, uno ve economistas por todas partes del mundo, en nuestro país también, pero ejecutan cosas. Nadie está pensando realmente qué se está construyendo. Como te digo, la rentabilidad de todo el año se cayó en 2 semanas. Y ahora las bolsas de todo el mundo están en caída y todo lo que habían ganado en las bolsas ahora están perdidos. Entonces se vive en una inestabilidad que es factor de colapso. Ahora, mira, ¿qué es lo que sucede? Y esto son máximas y principios filosóficos, pero si uno tiene un sistema económico cuyo primer impulso es un vicio humano, como lo dijo David Ricardo, el padre de la economía, ¿qué es lo que sucede? Que cuando uno sistemáticamente practica los vicios, lo que colapsa después es la inteligencia. Hay un colapso de la inteligencia hoy en día, producto de la práctica sistemática de los vicios humanos. La crisis subprime, famosa hace unos años atrás, Obama dijo, la produjo la avaricia. ¿Cómo mides tú la avaricia? Es decir, la avaricia claro, la avaricia del sistema te generó una crisis subprime. El resultado fue que el Estado de Estados Unidos le tuvo que pasar a los bancos 600.000 millones de dólares. 600.000 millones de dólares que te soluciona el problema del hambre en el mundo durante 200 años y más. Recordemos que la Tierra tiene todos los recursos naturales para que nadie padezca hambre. Nadie.
Lo que no tiene capacidad la Tierra es para satisfacer la codicia del ser humano. Si el ser humano ahora quiere plantar banderas en todos los planetas y ponerse allá, digamos, a consumir. Entonces, sea lo que sea, cuando uno habla de estos temas, creo que es importante en el sentido de que llamar a la reflexión de lo que se está haciendo. Estos informes son categóricos. La inestabilidad del sistema económico capitalista, según la NASA y según la ONU, es el quinto factor del colapso de la civilización. De aquí al 2050, este orden cambia. Y va a tener que cambiar. Porque uno no puede, digamos, se tienen que reformular. La avaricia tiene que ser reemplazada por la generosidad. La usura por el desinterés. La codicia por el desprendimiento, la debilidad del espíritu por la fortaleza espiritual. Ahora sí, disculpa que te interrumpa, porque todo lo que estás diciendo podría ser interpretado como algo muy romántico. Probablemente hay alguien en la casa en este momento diciendo, ¿y cuándo el ser humano se va a transformar en alguien que no esté cobrando un interés? ¿Cuándo los bancos están a prestar plata desinteresadamente? Pero a mí me da la sensación de que como civilización nos vamos a ver obligados a entrar en un sistema más amable. No va a quedar otra opción, porque va a depender, creo yo, de una, sin sonar fatalista, sino que guardando las proporciones de una sobrevivencia colectiva. Así es. Y mira, uno a veces manda, evidentemente uno es crítico en estos elementos y frente a la situación que se está viviendo a nivel mundial. Uno es bastante crítico. A nivel económico, uno critica evidentemente al padre de la economía capitalista, que es David Ricardo, ¿ya? Uno critica a aquellos economistas, por ejemplo, que simplemente ejecutan y no están pensando en mejorar la cosa, ¿ya? Y que siguen, porque en el fondo, si uno ve, digamos, el sistema que se implantó hace 250 años, el capitalismo, es básicamente el mismo capitalismo hasta el día de hoy. Prácticamente lo mismo. Ahora, más que no... Sí, por favor. Pero hay una cosa muy importante. Me consta que hay muchos grandes empresarios que han tomado conciencia de todo esto que estamos diciendo y que están dispuestos y que ellos mismos están tomando decisiones en sus empresas para cambiar y mejorar. Es decir, uno no puede criticar a todo, como siempre. Tú no puedes criticar a todos. La generalidad es mala, pero... Sí, pero grandes empresarios de nuestro país, y eso me consta porque lo tengo, son personas que, claro, ya con una fortuna gigantesca, están dispuestos a, por ejemplo, que los impuestos se suban. Están dispuestos a ir mejorando el sistema porque saben lo que está ocurriendo. Pero a mí me parece que todavía está instalado un discurso muy equivocado. Yo tengo muchos amigos que trabajan, por ejemplo, en empresas forestales, en minería, y existe siempre este discurso de... Si cobre queda para rato, compadre, no te preocupes, si cobre queda para rato. No, se deforesta este bosque, pero da lo mismo porque nosotros estamos simultáneamente plantando otro. Trabajo en transgénico, pero te aseguro que los tomates que estáis probando son igual de ricos que... Entonces siento que se instaló un discurso, y aquí puedo sonar un poco hippie, pero la tierra funciona tan perfectamente por sí sola que a mí, por lo menos, me parece imposible que un alimento transgénico sea superior o igual que el alimento que la misma tierra te está produciendo. Imposible. Y me parece imposible que una empresa sea capaz de recuperar una deforestación porque ellos simultáneamente están plantando en otro lado. Imposible. Es que lo que pasa es que tú tienes razón en lo que dices y tus amigos que te dicen esas cosas están errados. Es así de simple. Están equivocados. Por eso se instaló un discurso conformista del capitalismo, de que está todo bien. Sí. Y otra cosa, la mirada a corto plazo es otro elemento de este sistema económico, digamos, que es inestable. El capitalismo solamente te mira a corto plazo. No hay una mirada a largo plazo. Y cuando hay una mirada a largo plazo es de ganancia económica, pero no sustentable. La única. Si realmente miraran, mira, piensa tú en los gobiernos de la tierra que manejan los países. Miran a 4 años.
Y los ritmos son mucho más largos. Y no toman decisiones porque el gobierno, que la cosa, que aquí, que allá, que nos puede afectar en la popularidad, etc. La mirada cortoplacista es otro elemento del colapso del sistema capitalista, de la inestabilidad. Consumamos, crezcamos, porque el consumo es el crecimiento. Y el crecimiento es el bienestar. Esa es la secuencia. Consumo, crecimiento, bienestar. Yo siempre lo he dicho, porque a mí me gusta conversar con los grandes economistas de la historia como David Ricardo, que lo he leído varias veces. Yo le diría al espíritu de David Ricardo ese concepto de crecimiento. Pero fíjate tú, es lo mismo que tú decías, todos piensan en el crecimiento. No, es que crecimos y el problema es que el ministro, no, pues estamos creciendo a menor ritmo, pero el crecimiento es incuestionable en el sistema capitalista. Pues lo que yo digo, tomemos ese concepto de crecimiento, reemplacémoslo por el concepto de sustentabilidad. Estamos de regreso, señores, haciendo nuestro programa de jueves. Queremos agradecer que nos estén esperando durante esta pausa comercial. ¿Puedo leer algunos tweets, Cristian Contreras? ¿Me das permiso para eso? Pues. @JN Álvarez C dice, escuchando al doctor. @Paulín Cata, Cristian siempre tan inteligente y guapo. Es un deleite escucharlo rico. Bien. Nunca amanece. @Portillo86, viendo Mentiras Verdaderas, grande doctor. @Animal Spiritual dice, por la cresta, todos deberían estar viendo al Dr. File. @Easy-Adriasola, excelente los temas, ojalá tuvieran más días en el programa. ¿Qué pasa con los seres que nos quieren ayudar? @Scontrol dice, el doctor está para verlo tomándose algo. Harta gente insiste con esta idea de tomarse un traguito, ¿ah? Sacadores de pica nomás. Que la pasen bien también. Y siempre les recuerdo que me escriban al Facebook Cristian Contreras Radovich de Dogfiles. Y ahí tenemos un intercambio de opiniones y les respondo las preguntas que quedan en el tintero. Y Jean-Philippe. Eso sí, antes de seguir, sí, permíteme hacer un pequeño resumen, pero por supuesto, para la gente que se viene sumando a nuestra sintonía. Estamos hablando de lo que pasa con un posible ocaso de nuestra civilización si es que todo sigue tal cual. Cristian expone dos informes, uno de la NASA, otro de la ONU, en el cual se habla de 5 factores que podrían estar incidiendo en este posible ocaso. El primero, el cambio climático. El segundo, el aumento de la población. El tercero, el agotamiento de los recursos naturales. El cuarto, el inconsciente comportamiento humano y de las élites que nos comandan. El quinto factor, la inestabilidad de la economía capitalista. Y dejamos algo pendiente, que es un mensaje de esperanza de Carl Sagan. Sí, porque en realidad no estamos en minutos de ser pesimistas, estamos en minutos de revelación de la verdad de lo que está ocurriendo. Tú con mucha prudencia dices posible, yo soy más, quizás exagero un poco más, según lo que me ha tocado leer, no. Y yo soy convencido de que el colapso del orden preponderante hoy día se le puso la lápida el 21 de diciembre de 2012 y este colapso va a ocurrir como lo dice la NASA y la ONU, porque de aquí a 50 años se acaba este ordenamiento como hoy día nosotros lo estamos entendiendo. Escuchemos las palabras de... Pero hay un mensaje de esperanza, y Carl Sagan, un gran científico y divulgador de la ciencia, creo que resume todo lo que nosotros sentimos. And our small planet, at this moment, here we face a critical branch point in history. What we do with our world right now will propagate down through the centuries and powerfully affect the destiny of our descendants. It is well within our power to destroy our civilization and perhaps our species as well. If we capitulate to superstition or greed or stupidity, we can plunge our world into a darkness deeper than the time between the collapse of classical civilization and the Italian Renaissance. But we are also capable of using our compassion and our intelligence, our technology and our wealth to make an abundant and meaningful life for every inhabitant of this planet, to enhance enormously our understanding of the universe and
to carry us to the stars. Jean-Philippe, lo que hagamos hoy día como generación va a marcar el futuro de los milenios de la humanidad. Lo que hagamos nosotros es clave por los próximos 1000 años. Si nosotros hacemos lo correcto, lo sabio, se nos va a seguir recordando en 500 años más, Jean-Philippe, y tenemos que, en este sentido, trabajar por construir un hombre mejor. A esas personas que tú nombrabas en un momento dado, que piensan que todo está bien, bueno, que lean los informes y se van a dar cuenta, pero no todo está perdido, y es más, lo que hagamos nosotros ahora va a determinar el futuro. Lo dice Carl Sagan, lo decimos nosotros, Jean-Philippe. A mí me da una sensación de impotencia, Cristian, cada vez que tocamos estas líneas temáticas. Porque en definitiva, si todos empezáramos a trabajar con un desarrollo sustentable, y en esto hago mea culpa, como muchos de los que me imagino también están viendo en el programa, nos llenamos la boca con facilidad del desarrollo sustentable, pero somos pocos los que desde la casa ya estamos haciendo algo. Pero es tan obvio que el camino es por ahí. Que la sustentabilidad es el éxito, que yo siempre pongo un ejemplo muy burdo quizás, pero esto es lo mismo que si tú vivieses en una pieza o en un departamento de una pieza, estás ahí perfecto, 50 metros cuadrados, soltero, llega la familia de tu mujer, llegan tus amigos, se empieza a llenar de gente, nadie limpia el baño, nadie limpia la alfombra y te empezás a intoxicar ahí mismo. Si todos velamos por el cuidado de nuestro entorno, y eso se debe fundamentalmente controlar con el desarrollo sustentable, el camino es de éxito. Pero no entiendo qué pasa que no podemos llegar ahí. Yo creo que desde mi explicación, el ser humano durante el último tiempo se ha acostumbrado a practicar vicios humanos. Y cuando uno sistemáticamente practica el vicio, lo que te colapsa es la inteligencia. Es decir, de tanto ser codicioso, envidioso, avaro, etcétera, se practica tanto. Se practica por estructura social, que lo que te colapsa es la inteligencia. Entonces, ¿por qué tú ves eso? Porque hay un colapso de la inteligencia. Eso es lo que sucede. Y el colapso de la inteligencia ocurre por practicar sistemáticamente los vicios. Ese mundo, siempre me gusta decirlo, pero ese mundo, al menos en nuestra construcción que hacemos, lo dejamos atrás, Jean-Philippe. Lo decimos para dejarlo atrás. Es fundamental eso, pero que quede claro, porque eso es lo que ha ocurrido. El deterioro moral, el deterioro espiritual, es producto del peor siglo, el siglo XX. El siglo XX es el peor de todos los siglos, de los últimos 5000 años, a nivel de la humanidad. Brilla y tiene la oscuridad. Pero recordemos que nosotros somos la esperanza, y empezamos al menos este capítulo sobre el colapso de Occidente con los mayas. Y recordemos que los mayas dijeron que el futuro está aquí en Sudamérica. Para los capitalistas, por ejemplo, que recuerden que la energía Kundalini ahora está en nuestro continente. Eso es muy relevante, porque así como hay personas que están atornillando para un lado que nos está llevando al colapso, hay muchos líderes también que se están dando cuenta de que el único camino que hay, si quieren ganar, por decirlo así, plata, el único camino que hay es la sabiduría. Pero eso a todas las profesiones
de las universidades hay que incorporarle el elemento sabiduría, que es fundamental para orientarnos y tratar de salir adelante en los desafíos que hay. Pero no todo está perdido, no hay que ser pesimista, pero hay que hablar con la verdad, siempre ha sido así.